Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en San Isidro, vamos a conversar con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Canelo Rabanal. 3 o 4 temas, uno de ellos sin duda la decisión del Consejo de Estado de plantear un marco jurídico distinto al que nos regía. Por lo menos se ha planteado, entre otras cosas, que el fuero militar se encargará de juzgar a policías y militares por delito de función. Esto a propósito del tema de la violencia, etcétera. Vamos a pedirle su opinión al doctor Canelo. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Buenos días, Rodolfo. Bueno, tiene dos aspectos ese pedido, ese acuerdo, esa ley. El primero es que se aplique la presunción de inocencia a los policías o militares que actúen en los casos de flagrancia, tengan que usar el arma porque el delincuente los está atacando, etcétera, y que no se ordene la prisión preventiva. Ese es el primer aspecto. Y el segundo es el que tú mencionas, que sean juzgados por un fuero especial. Respecto a lo primero, lo que quiero decir es que eso está legislado. O sea, no es necesario legislar sobre algo que ya está legislado. O sea, no se puede legislar diciendo cúmplase la presunción de inocencia. No, la presunción de inocencia está presente en la Constitución. No tengo que salir una ley diciendo que tiene que cumplirse la presunción de inocencia. Entonces, y en cuanto a que no se dicten prisiones preventivas, también está regulado. La prisión preventiva se dicta en determinadas circunstancias. Tiene que haber elementos concurrentes, peligro de fuga, no está colaborando, no tiene arraigo, ¿cierto? Entonces, a ver, dice luego el presidente de la Corte Suprema que los fiscales, está muy bien esta ley porque los fiscales no deberían pedir eso. Bueno, pero lo que no nos dice es que el fiscal puede pedir algo absolutamente irregular de pronto, si lo hace, sin embargo, quien decide es el juez. Entonces, si yo fuera juez y el fiscal me pide que yo detenga a un policía que en un acto heroico ha defendido a varias personas con su arma y ha resultado alguien muerto, entonces yo diría, no señor, yo juez, ¿cómo le voy a dar prisión a esta persona? Y la ley me lo permite. Entonces, lo que están haciendo es sobrelegislando, o sea, ya eso está contemplado. Otra cosa es que lo apliquen mal. Porque evidentemente hay jueces y fiscales que por alguna razón ordenan detenciones y eso es absurdo, pero eso no significa regular, porque si no mañana tendríamos que hacer otra ley, hacer una ley para que se cumpla la ley. No tiene sentido, o sea, no es técnico, digo. Y lo otro es el fuero militar. Bueno, sobre esto ya hubo una discusión incluso en la época del expresidente Fujimori y quedó claro cuáles son los delitos de función y que van al fuero militar y cuáles son los delitos comunes. Entonces, lo que sí diría, para evitar justamente la distorsión en algunos fiscales y jueces que no aplican la ley que ya existe y que beneficia a los policías y fuerzas del orden en general que actúan correctamente, entonces lo que tendría que haber, diría yo, es una justicia especializada, así como hay jueces en materia comercial, en materia de familia, en materia penal, debería haber también un juez especialista en temas de policía y militares. Pero eso no solucionaría el problema. Pero no el fuero militar policial. Pues, le estaríamos dando una función además inconstitucional al fuero militar policial. Yo estoy seguro que el fuero militar policial tampoco está de acuerdo con eso, porque no les corresponde. Muy bien. El otro tema es esto de que los chicos de 16 o 17 años van a resultar procesados por la justicia de los adultos, digamos así. Bueno, eso es otro absurdo. Primero, porque violamos la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente, que a propósito ya va a cumplir más de una treintena de años. El Perú es signatario de ese tratado y el Código de Niños y Adolescentes, en el cual participé, se hizo en función de ello. Pero hay una parte penal en materia del adolescente infractor y las normas ya están.
Nuevamente, si hay un adolescente infractor, se le aplica una pena máxima de 10 años. Pero, claro, un adolescente, la palabra es adolescente porque adolece. ¿Y de qué adolece? De una capacidad plena, que es lo que exige el estándar mundial. Entonces sí puede ser juzgado un adolescente y puede tener penas, en casos graves, hasta 10 años. Pero no puede ser juzgado por un tribunal de adultos, tiene que ser un tribunal especializado, que los hay. Y dos, tendría que el centro de reclusión no podría ser el de los adultos, porque eso sería violatorio de cualquier derecho fundamental. Entonces, tiene que haber una reinserción, una reeducación al adolescente. Recordemos que las penas no son venganza. Las penas son para resocializar al individuo, pero sí, claro, puede ser que alguien sea irrecuperable. Bueno, para eso están los hospitales psiquiátricos. En todo caso, aquí están nuevamente evadiendo el problema de fondo. Además, el 1.5% de los crímenes lo cometen adolescentes que son, además, en el fondo, sí, actúan, de pronto son como una herramienta de la delincuencia, pero los utilizan, pues un adolescente es fácil convencerlo para que actúen inconscientemente o conscientemente matar a alguien, ¿no? En el caso del sicariato. Pero eso no significa que los tratemos como adultos y luego vayan a cárceles de adultos. Yo creo que ahí hay un gravísimo error y el Perú podría ser sancionado por los organismos internacionales. Bueno, si para los juristas como usted eso está claro, ¿por qué insisten en el tema? ¿Puede ser desesperación, miedo, falta de manejo del tema jurídico? ¿O es que de repente el Estado lamentablemente no está preparado para estos casos? Yo creo que nos están engañando, ¿no? Porque en vez de atacar el problema de fondo, dotar de mejores recursos, mayores elementos policiales, etcétera, nos desvían la atención y dicen, bueno, acá el problema son los que andan en moto, que anden en una persona por moto. Dos, los extranjeros, sí, que presenten su contrato de arrendamiento, así es un pueblo joven, tiene que tener su contrato de arrendamiento, lo cual pues en un país de informalidad eso es absurdo. Y tres, los niños, los adolescentes, sicarios, ya que vayan y sean tratados pues como adultos en tribunales de adultos. Entonces, yo diría que este ataque es a las poblaciones más vulnerables. No está atacando el fondo. Y en todo caso ya hay regulación en lo que yo acabo de expresar. Nuevamente me parece que son leyes para el aplauso. ¿El Consejo de Estado, digamos, está regulado en la Constitución? Entiendo que no. No, pero es una herramienta que modernamente, los últimos consejos aparecieron cuando estuvo Antero Flores Araoz de ministro, y desde ahí se reunieron para ver temas muy concretos, en algún momento, por ejemplo, para el COVID y otros, ¿no? O sea, no es mala la idea de un Consejo de Estado porque permite discutir y ver cómo enfrentamos los problemas. Claro que es importante la coordinación, pero luego que nos den estos resultados, sí no resulta técnico, por decirlo menos, ¿no? Repito, yo no puedo regular una ley que diga cúmplase la presunción de inocencia. Pero si está en la Constitución, es obvio que tiene que cumplirse, ¿no? Por eso decía, cúmplase la ley, no tiene sentido. ¿Usted no cree que el Congreso le debió dar facultades a la Comisión de Fiscalización que la solicita porque quería investigar este asunto del cofre, el carro presidencial, donde presumiblemente se habría ayudado a la fuga de Vladimir Cerrón? Bueno, yo creo que es extraño, ¿no? Porque el Congreso quiere investigar, por ejemplo, los fallos de los jueces, cosa que no corresponde porque estaría violando el principio de equilibrio de poderes. Pero cuando son funciones que sí debería hacer, como investigar un eventual, un probable caso de mal uso de un bien público, y le dice no investigues eso, bueno, se está castrando, está limitando sus propias funciones. Entonces, es por lo menos sorprendente que en ese caso no quieren actuar, pero cuando se trata de fallos judiciales que los afectan a ellos, sí quieran investigar.
No hay razonabilidad en lo que está sucediendo. Algunos analistas dicen, no sé si con excesiva actitud académica, que quizá esa es una evidencia de cómo es que hay una sociedad entre el Congreso y la presidenta Boluarte. No, bueno, no es necesario ser muy saborí para darnos cuenta que hay una relación evidente. La presidenta dice una cosa y el Congreso está legislando de inmediato, o mejor dicho, el Congreso ya está legislando y la presidenta está diciendo eso, o sea, es lo mismo. Están jugando en pared, dice usted. Pero yo estimo que sí. Y entonces el Congreso, nos está diciendo usted en otras palabras, está protegiendo a la jefa de Estado. No sé si la está protegiendo o la está utilizando. Recordemos. No, me refería al tema del cofre, que no le quieren dar, prerrogativas de fiscalización a la Comisión de Fiscalización. Bueno, es una manera de tenerla controlada también, ¿no? Penúltima pregunta. No lo ha dicho el chino de la esquina, lo ha dicho un ex jefe de la DINI, la Dirección de Inteligencia Nacional. Ha planteado que frente al paro de 72 horas que se va a iniciar el día 13, o sea, la próxima semana, que el gobierno debiera evaluar la detención de quienes organizan las protestas una semana antes y una semana después de la PEC, como ocurrió aparentemente con la PEC en Australia en el año 2007. ¿Qué dice usted? Bien, el Colegio de Abogados, frente a las protestas, desplegó un equipo de observadores y defensores, eventualmente, tanto contra cualquier agresor. El agresor puede ser la turba o puede ser la propia autoridad. Entonces, fuimos a observar eso. Y felizmente todo salió bien. Estimamos que no es conveniente en estos momentos un paro, sobre todo en unas circunstancias como la de la PEC. Pero lo que dice este colega, señor de la DINI, es una decisión pues totalmente absurda, antidemocrática, y no creo que se lleve a cabo. No es simplemente, me parece que no es serio. Claro, lo absurdo sería detener a alguien sin mayor argumento legal. Sí, claro, porque el derecho a protestar está en la Constitución, ¿no? Y por ejercer ese derecho que lo detengan no podría ser. Claro, otra cosa es si la conveniencia, ya repetimos, desde el Colegio de Abogados de Lima ya nos hemos pronunciado, que se piense, se medite que no es conveniente de repente el momento para hacer actos de protesta con circunstancias donde vienen otros países, tal. Sin embargo, de ahí a detener a todo el que protesta una semana antes y una semana después resulta realmente ridículo. Última pregunta. No sé si usted tiene alguna opinión, decano, sobre la detención al presidente de la Federación Peruana de Fútbol y otros dirigentes de este deporte tan popular en nuestro país. Uno de los delitos es por lavado de activos. ¿Qué impresión tiene usted? Bueno, hay bastantes evidencias, y no de ahora. El tema del fútbol profesional en América, en Estados Unidos también. Hemos visto las repercusiones que tuvieron luego de la detención de los máximos dirigentes. Hay especiales en televisión donde se ha dado esto. Bueno, yo he vivido una época de cuando fui abogado del club universitario de una sanción que se le dio al club por parte de la federación y que logramos que la FIFA, fui a Suiza, hablé con Michael San Ruffini, entonces secretario general, y revocaron esa decisión que dio la Federación Peruana de Fútbol. Pero siempre ha habido pues ese velo de corrupción, de mal manejo, y claro, o sea, no solamente lo digo yo, de hecho, años después hemos visto a las más altas autoridades de la FIFA envueltas en casos de corrupción. Bueno, y aquí en el Perú también, porque Burga ha estado en su momento con serios problemas judiciales. Él era presidente de la Federación Peruana de Fútbol, creo que en Estados Unidos estuvo preso. Oviedo también ha estado preso, aunque aparentemente ya archivaron su caso. ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, lamentablemente después el fútbol nacional e internacional se convirtió en una fuente de corrupción. Esto pasaba en muchos países. En el caso de Burga,
más bien salió en libertad bajo fianza, pero luego lo declararon inocente. Eso hay que reconocer. Pero eso no significa que hubo un manejo adecuado. Yo creo que hubo mucha incapacidad y de repente hasta permisión, pero con los actos de corrupción vienen desde siempre. Estos dirigentes que están ahora han estado antes. Este señor que ahora ha sido detenido también era dirigente en la época de Urga. Algunos abogados penalistas están diciendo que no cabe la detención preventiva para estas personas. Claro, ahorita hay una detención preliminar de 15 días. ¿Qué dice usted? Bueno, depende de los elementos que tenga la Fiscalía. Es obstrucción a la justicia y presunta fuga, ¿no? Exacto, si existe la falta de arraigo, la falta de colaboración en la investigación o el ocultamiento de pruebas. Recordemos que en un momento, cuando la Fiscalía pidió documentación, no se la dieron. Entonces ya eso es un elemento, por ejemplo, de obstrucción. Ahí la Fiscalía ya tiene ganado ese punto. Ahora veamos cuáles son los otros elementos, el arraigo y si hay peligro de fuga. Peligro de fuga puede haber, porque esta gente normalmente viaja sobre pretexto de los partidos internacionales, entonces la Fiscalía podría justificar eso. Y lo del arraigo es un tema discutible. Personalmente, si yo fuera juez, tienen que haber los tres elementos concomitantes para ordenar una detención preliminar. Entonces, sí, técnicamente podrían darle libertad. Ha sido muy amable, decano, muy gentil. Ha sido el doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Regresamos con más información.